no se puede entender lo que queda del periodo medieval, que esto de aquí es una parte, y luego allí la iglesia románica, que solo tiene la cabecera románica ahí detrás, pues sin entender los avatares y acontecimientos que aquí ha habido. Luego hay un puente romano que está allí detrás. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Quién ha estado en el puente romano de aquí? Por favor. No habéis estado. Bueno, pues no se tiene nada tiempo ahí. El puente romano es del periodo de Augusto, o sea, de la primera mitad del siglo I. Se conserva perfectamente. O sea, perfectamente. Parece que lo hubieran hecho ayer, tiene 2000 años. Entonces, y luego están las murallas, todo el recinto amurallado, que tiene muchos trozos, hay muchos tipos de muralla, unos hechos en una época y otros otra. Y se conserva casi completo. Allí se han caído algunos trozos, hay partes en tierra, hay partes que refleja el origen romano, a mi entender, y bueno, hay varias partes. Y luego hay restos visigodos muy interesantes. Allí en una casa hay un cancel visigodo que alguien puso allí, desde hace mucho, y para ver algo parecido hay que ir o al Museo de los Concilios de Toledo o al Museo de Arte Visigodo de Mérida, en Extremadura. Y bueno, pues entonces que en un pueblecito pequeño que tiene 4000 habitantes se encuentre todo esto, pues produce el Ford, que trabajaban en ladrillo. Bueno, todo esto hoy se rechaza, primero porque en Europa hay muchas iglesias románicas que están en ladrillo, por ejemplo en Holanda. En Holanda la mayoría de están en ladrillo, porque aquí no es piedra. Y los materiales constructivos se utilizaban los ladrillos. Por tanto, que esto esté en ladrillo no quiere decir en principio nada respecto a quién lo hizo, ¿no? Aquí había una iglesia que luego se derrumba en el siglo XIX y queda solo el ábside o cabecera. Pero aquí es importante las piedras estas de aquí, que nos indican qué hubo antes, ¿no? Observamos aquí, luego venís por aquí, ya, por ejemplo, y esta aquí. Luego lo veremos allí en la ermita de San Julián. Yo esto lo interpreto de la siguiente manera. Aquí hubo una iglesia prerrománica, porque esto es el modelo constructivo del periodo visigodo. Grandes pedruscos, relativamente mal trabajados. Los visigodos no eran tan buenos como los romanos, que cogían y cortaban la piedra bien cortada. Y luego también las iglesias románicas siempre se hacen con piedra cortada y pulida. Los sillares de las iglesias románicas se cortaban y se pulían para que quedaran más bonitos, sino que se hacía esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Hay que entender el significado de esto. Cuando en el año 1197 el pueblo es destruido, a la vuelta, muy probablemente lo que ellos hacen es reconstruir la iglesia de allí, porque aquí al principio habría poca gente y no necesitaban dos templos, con uno les bastaba. Entonces, lo que nosotros vemos allí es la reconstrucción de la iglesia románica a principios del siglo XIII. Muy probablemente una iglesia que había sido construida a principios del siglo XII siguiendo el modelo de las de Sepúlveda. Mientras que aquí no necesitaban una segunda iglesia porque inicialmente serían poca gente, ¿no? Entonces la iglesia románica que aquí había, pongamos siglo VII, ¿no? Pues entonces se reconstruye luego ya en una fecha tardía, pongamos finales del siglo XIII, con ladrillo. Por dos motivos, probablemente porque el concejo de aquí abrió un sitio para cocer ladrillo, y en segundo lugar porque la influencia del Císter ya desaconsejaba las iglesias románicas que tenían mucha decoración. El Císter establece unos criterios de sobriedad, de una elegancia en las líneas y no decoración. Entonces esto explicaría esto. Por lo tanto, esto es mucho más tardío de lo que dice. Aquí parece que hicieron una excavación y sí, encontraron restos de... Claro, porque no nos olvidemos que luego veremos allí un resto visigodo que está fechado por arqueólogos oficiales siglo VII, pone siglo VII. Luego aquí tuvo que haber una iglesia en el siglo VII, por lo menos, pues esta es, ¿no? Y esta piedra lo manifiesta. Luego... es piedra caliza. Entonces el románico surge de una voluntad de belleza. Hay una idea que en la Europa que se está construyendo tiene que tener como uno de los componentes esenciales la belleza. Entonces las iglesias románicas tienen una voluntad de, digamos, elevar el tono emocional de la población europea
a partir de muchos artificios, algunos de ellos hoy perdidos. En primer lugar, los sillares. Los sillares se cortaban perfectamente, mucho mejor que lo hacían los romanos, porque los romanos eran muy grandotes, y luego se pulían y se planean. En algunos pueblos donde no hay humo y contaminación, te puedes ver y dices, vaya trabajo, ¿no? Luego, a veces también estaban decorados con colores. Se pintaban, eso se ha perdido, pero en algunos sitios todavía se ve. Los típicos colores románicos, que es el rojo hierro, el azul fuerte y a veces también en blanco. Y luego estaba toda la decoración escultórica de arriba y las ventanas. Todo esto era lo representativo del románico. Y por dentro se tenían muchos tapices, muchos muebles y muchos trabajos de entierro. Para empezar, esto es una lápida romana, un poquito erosionada, pero todavía se ve aquí, que se une al puente, que nos indica también la importancia que tiene aquí la historia, ¿no? Se ha puesto aquí y puede llevar aquí siglos, ¿no? Aquí se acaba la parte románica y esto ya es una parte que le podríamos llamar, pues quizá renacentista o isabelino, ¿no? ¿No? Sí. Y esta cabecera, pues, bueno, esta capilla de aquí tampoco es románica, claro, es del siglo XVIII, ¿no? Pero es muy pura y es muy elegante respecto al románico, como está estructurado, un románico sencillo, porque probablemente en la versión que tenemos de la iglesia, esto sería, yo supongo, del año 1220-1230, ¿no? Yo entiendo, como he dicho antes, que el edificio original es destruido cuando los almohades toman el pueblo y lo incendian todo, y luego esto hay que reconstruirlo. Seguramente serían muy fieles a la primera iglesia, que yo entiendo que debió de ser del principio del siglo XII, pero ya introducen algunas modificaciones. Madre mía. Está mucho tiempo abandonado. Esto lo compró un familiar de Goya, a finales del siglo XVIII, este edificio. ¿Un familiar mío? Un familiar de Goya, de la familia de Goya, el pintor. Sí, sí. Y luego, a mediados del siglo XX, fue del médico este famoso, ¿cómo se llama? Marañón. Ah. El Marañón, el del hospital. Sí, pues él, la familia Marañón. Y luego estos lo dejaron, no sé cuándo él murió, lo abandonaron, ya ha estado 30 años abandonado. A mí me la sé, si tenemos algo de Como podéis observar, esta es una iglesia muy pequeña que refleja las personas que vivían en este pueblo cuando esto se levantó. Aproximadamente, yo entiendo, en el año 1100, o sea, en la primera mitad del siglo XII, que es el gran momento de expansión del románico en toda Europa. Es un románico llano, constructivo. Aquí hay una opción distinta, claro, románica, dejar algo en el siglo XII, porque lo mejor que es un restauro del siglo XVIII. Todo eso es habitual ahora, se irá al restauro y se deja tal cual se construye. Aquí lo han hecho por esto. No podemos ver bien, como sí hemos visto esta mañana, en el interior de la iglesia de Talamanca, como en la estructura de la cabecera de una iglesia románica, que la hemos visto con mucha perfección. Aquí no es así, pero esto es bastante, aquí era bastante rico. El siglo XVIII es un siglo de dinero. Observar la mano del varón en la posición que está, ¿no? Esta tiene más de 300 piezas escultóricas y es poco más grande que la que estamos viendo, ¿no? Entonces es de una magnificencia escultórica que te queda sin aliento. Entonces, pues bueno, las escenas de trabajo son muy comunes. Aquí,
combate entre San Jorge y el dragón, ¿vale? Que el dragón tiene aquí pintado, lo bonito que tiene que ser esto, ¿no? Y podemos encontrar aquí cómo iban vestidos entonces los combatientes que no caballeros. Que esto se llamaba, que en realidad tenía una malla elaborada, ¿no? Pero iba todo esto en unas camas de acero que se ponía. Y al lado está el caballo y luego el dragón, le veis ahí la cabeza, que está, no es como un lagarto grande, ¿no? Es lo que ellos imaginaban que era un dragón, claro. Nunca habían visto un dragón, todo lo que habían visto era lagarto. Y aquí observar, por ejemplo, que todos estos animales mitológicos están muy trabajados. Observar ahí los dientes de este, que es como una especie de grifo, ¿no? Y luego el otro, pues parece que es una centaura, ¿no? Porque esto pues, también entonces encontramos y de nuevo nos retrae a los griegos, pero como de una forma que aquí los dos reyes magos están llegando. Esta iglesia ha sido desprovista de lo que vimos en la otra, que es el retablo barroco, y también ha sido limpiada del yeso. Algunas iglesias de estas se albergaron porque se suponía que eso protegía de las pestes. Entonces, cuando había una epidemia de peste en el siglo XVII, se daba todo de yeso para desinfectarlo. Entonces, en los últimos 50 años se ha ido limpiando porque con dados de yeso o de cal no se ven bien las figuras. Esto es una repetición de la que hemos visto en Talavana, Nostrama. Hay varias formas de conseguir el techo. Esto es por medio de nervaduras y otras, hay otros que son simplemente estilo horno. Es decir, es como un horno, se hace con el mismo procedimiento que el horno, y otros por el sistema de media naranja. O sea, no todos son iguales. Los ábsides de las iglesias románicas tienen diversas, variadas formas. Aquí puesto puede ser quizá una escena también tocando el rabel, muy estropeada. El rabel se tocaba sobre el hombro, como había dos maneras, una sobre el hombro y otra sobre el pecho. Se ponía así, se tocaba así. Todavía en Cantabria hay una escuela de rabelistas hoy que son muy buenos y hacen unos conciertos. Pues ahora, el día 12 de octubre, hacen todos los años un encuentro de rabelistas que es impresionante. Están 24 horas tocando el rabel. Cada uno le dan 20 minutos, subes al escenario en una iglesia rupestre, que es una roca horadada. Se le ve también la abertura vaginal parecida a lo que antes enseñaba. ¿Estás de acuerdo con esto de aquí, no? Sí. Esta de aquí es el mono. Pero está tan desgastado. Sí. Mira, esto de aquí con Pegaso, ¿no? Con los dos grifos, desde el punto de vista de la calidad estética es impresionante. Este capitel de aquí. Eso significa que no lo hacían todos los mismos, sino que había variaciones, escuelas, gente que era muy buena como esa, y la gente de arriba que era muy buena. Y no solamente de terceros, pero todos participaban. Claro, sino que la gente de arriba pues eran malos, como el pintor, ¿no? Y ese de allí es maravilloso, es una cosa de mucha filigrana. Sí, eso es una pregunta. Pero esto de aquí, este hombre que lleva en la mano. A ver, ¿qué se les ocurre que puede llevar? Lleva las dos manos juntas así. O quizá en invierno, ¿no? Lo lleva metido, ¿no? Una zampoña. Zampoña, puede ser, también, sí. ¿Y la otra parece que está lavando o qué parece que No, la otra está enseñando sus partes pudendas. Ah, se está levantando. Sí. Estoy aquí. Eso también es bastante corriente, ¿eh? Estoy aquí. Si alguien... Y luego los peces, como ahí hay un río, pues se decide representar
el afecto por la naturaleza. El programa que hay de construcción de presas para los ríos a principios del siglo XX es cuando eso decae. Y es muy dramático porque los peces de río eran una parte muy importante de la alimentación, mucho. Hay un estudio del río Tajo y había peces que ni nos podemos imaginar. Por ejemplo, había salmones en el Tajo estaba lleno de salmones y se cree que de esturiones también. Pero las presas, ¿cuándo se empezaron a...? Pues en 1900 se empezó a hacer la primera presa para electricidad. Es el programa de Joaquín Costa. Joaquín Costa dice que el país se tiene que industrializar a partir de las presas. Entonces dicen, que avance, qué maravilla, vale, bien. Pero ahora vamos a descontar de todo eso en dinero toda la cantidad de pescado y de otros alimentos que tomaba entonces la gente que se ha perdido. Porque en castellano hay una palabra para eso. Que la gente que pescaba en los ríos de una manera semiprofesional se llamaban peceros. ¿A que no habéis oído nunca la palabra? No. Pero porque se ha perdido. Pero pescadores eran los del mar, los de los ríos eran peceros. Yo todavía conocí a un señor muy mayor que lo había sido con su padre. Y ellos hacían eso y luego intercambiaban, por ejemplo, tanto pescado por sacos de patatas, y ellos sabían que pescar en los ríos solo. Lo hacían con redes, no con caña, no, ellos lo hacían con redes y con sistemas de juncos y tal. Y me decía que fue cuando ya se empiezan a hacer las presas, cuando eso desaparece. San Agustín, que era un esclavista romano, entonces intenta negar eso diciendo, bueno, vosotros sois esclavos, no valéis nada, y la gente que piensa así. Entonces estas iglesias reaccionan contra eso, y hay muchas escenas de lo que se llama la corporeidad, ¿sabes? Y representaciones de manos, representaciones de cuerpos, órganos sexuales masculinos y femeninos, animales. ¿Pero cuándo realmente empezó la represión sexual en el cristianismo? Aproximadamente. Concilio de Trento. En el siglo XVI. Con los trabajos del hierro en la Edad Media se ponían unos sistemas de hierro, herramientas, armas, armamento, ¿no? Eso sí. En las guerras con los musulmanes lo sabían bien. Ellos sabían que sus armas eran muchísimo peores que las que se hacían aquí. No tenían protección corporal, ellos no sabían construir una cota de malla, se llamaba loriga. Y cuando leen las crónicas musulmanes, ellos se daban cuenta de que en las batallas ellos siempre tenían muchísimas más bajas que los pueblos del norte, porque eran muy malos con el hierro, no manejaban bien la técnica de los molinos, tenían muchas deficiencias. Sí. Ahora vamos a ver ahí la primera vez que en Europa se hace una bóveda de cañón, es decir, techar un edificio sin vigas de madera, es aquí en la iglesia del Salvador. Y es una obra de una innovación que solo no lo sabían hacer los romanos. La mezquita de Córdoba, con todo el bollo que se la da, es una construcción copiada de Roma, donde los techos son con vigas de madera. Y aquí en la iglesia del Salvador, por primera vez, se hace lo que se llama una bóveda de cañón. Eso tenía mucha importancia para evitar incendios. Y significaba un avance arquitectónico, que vas poniendo las piedras y solo con piedras se puede hacer. Todos esos avances salen de un sentimiento de libertad, de que puedo probar, si esto me sale mal no importa, déjame que lo haga yo a mi manera, la ausencia de un poder centralizado, ¿no? Por ejemplo, el foro de Cuenca dice, cualquiera puede poner un molino donde quiera con tal de que no le quite el agua a otro molino. Ya está. Eso es lo que hoy es el equivalente a la libertad de industria. Entonces la gente llegaba, los molinos podían hacerlos el concejo, podían hacerlos particulares, podían hacerlos consorcios de vecinos. Los molinos tenían mucha utilidad. Se aplicaron, entre otras cosas, por ejemplo, a moler no solamente trigo, sino mineral. Por ejemplo, se sacaba mineral de hierro de una mina y en vez de tener que hacer como los romanos, tener ahí unos tíos dándole mazazos, porque si lo metes en el horno sin estar bien molido, no se hace bien. Entonces tenían unas máquinas que eran muy curiosas, que lo golpeaban como los batanes. Echabas allí la pala, te quedabas tranquilamente, o la sierra de agua, que es un invento maravilloso. La sierra de agua, los romanos tenían que cortar los troncos, hacer tablas con procedimientos manuales. Tenían que coger una sierra manual y eso, fíjate, un pino de 20 metros. Y entonces se inventó la sierra de agua, que era un molino que movía arriba y abajo pues lo que es una sierra.
por un sistema de cambio y se empujaba el tronco caía por una especie de pequeño tobogán y con el mismo peso se iba cortando y luego lo ibas preparando, ibas sacando las tablas, tú lo ajustabas como querías el grosor y eso explica que hubiera montones de madera hecho con un coste humano pequeñísimo. Por ejemplo, esto de la creatividad, pero a mí me gustaría que hubiera un museo sobre la creatividad de la tecnología, es decir, el trabajo del hierro sufre unos avances, conoce unos avances enormes en la Edad Media, se usa la farga catalana, que es una forma habilísima, el sistema me parece que se llamaba barquines, del País Vasco, entonces ahí todo se transforma, se revoluciona el hierro, se revoluciona la agricultura, la crianza de ganado, se hacen avances enormes que no necesariamente iban unidos a ningún tipo de tecnología compleja, solo eran cosas sencillas. Este hombre yankee que está con nosotros, él es lo que está estudiando, él quiere aplicar tecnologías sencillas que fácilmente cualquiera las pueda hacer y las pueda reparar a la vida cotidiana. Y él está con unos chicos que están viviendo en un pueblo de Soria y les está ayudando a poner sistemas técnicos. Puede ser eso muy interesante, ¿no? Entonces, pero eso casi no hay. Hay en el Bierzo una fragua que es del siglo VII. Y allí te enseñan un poquito cómo se hacía. Pues es difícil, en Compludo, sí, eso es. Los edificios estos no se suelen fechar, ni tampoco se pone quién los hizo. A veces se hace una referencia muy vaga, pero se dice, fulanito me fecit. Nadie sabe qué quiere decir eso en realidad, ¿no? Y esto es importante porque, veis aquí, bueno, se ha reproducido porque, y supongo que esto habría que quitarlo y poner una sustitución y esto conservarlo en algún museo, porque con la erosión en 100 años más desaparecería. Pues, daros cuenta aquí que sí tiene un poco de decoración, pero una decoración muy simple. Como veis ahí, son capiteles que conservan un sistema decorativo simple y arriba también tiene canecillos, pero con todo todavía contenidos. Vigilancia para ver dónde había incendios, para observación, y entonces se hicieron este sistema. Esta es una torre muy maciza, una torre románica clásica muy potente, mucho más que las que hemos visto esta mañana, que eran muy pobretonas, incluso hay más, no tenido, ¿no? Entonces, aquí dicen que esa decoración, estos nudos, estas como podemos decir cuerdas, cordeles, esto está traído de Irlanda, porque en los edificios irlandeses se usa mucho ese tipo de decoración. Entonces, aquí en Sepúlveda, las milicias concejiles de Sepúlveda eran bastante potentes. ¿Qué podía aportar poner sobre las armas un lugar como Sepúlveda, con sus 120 aldeas? Pues eso era la villa, era la tierra de Sepúlveda. Cuando les cercan no dan una batalla de exterminio porque hubieran tenido muchas bajas, sino que les dejan salir, hay un punto en la dirección sur que ahí abren el cerco. Es decir, les aprietan fuerte y le van empujando. Entonces, cuando los otros ya entran en desbandada y huyen, es cuando hay la verdadera carnicería. Es decir, cuando ya, que dura 2 días, ellos ya están huyendo, es muy fácil matar a la gente cuando se está escapando. Entonces, tenían caballería preparada y van detrás de ellos 2 días hasta que prácticamente los matan. Eso fue muy importante porque a partir de ahí ya los andalusíes nunca cruzan el sistema central. Por ejemplo, Abderramán III, que vivió 40 años más, nunca se atrevió a participar en una batalla. Él vivió siempre muerto de miedo porque estuvo a punto. Y daros cuenta, ¿por qué se luchaba por la religión? No, ¿por qué se luchaba? Lo voy a decir claramente. ¿Por qué? Por las mujeres. Ellos eran ladrones de mujeres, ellos hacían incursiones en el norte para robar mujeres. Y esas mujeres, si eran rubias y con ojos azules, valían un dineral. Y entonces todo esto ya se ha encontrado. Entonces llegó un momento que la gente del norte no podía soportar esto, porque todos los años entraban expediciones para robar niñas entre 9 y 12 años que fueran vírgenes. Luego se llevaban a los mercados de esclavas de Sevilla, Córdoba y se vendían, por ejemplo, gente que venía pues, de Egipto y tal, ¿no? Entonces hay un momento que se dice, ya no más. Es el famoso tributo de las 100 doncellas, ¿no? Ya antes, eso es histórico de las 100 doncellas, ¿eh? Había que entregar cada año a los andalusíes 100 mujeres. Y hay un momento que se dice, no podemos más, vamos a luchar. Y entonces se lucha y se gana y a partir de ahí ya las cosas cambian.
Y esa es la importancia de la batalla de Simancas, porque se dice, la religión, bueno, mira, ya hemos visto antes qué poca importancia le daban a la religión. En muchas iglesias románicas no hay ningún símbolo religioso. Ellos no tenían esa idea de la religión, entre otras cosas porque el cristianismo es una religión, no religión, es una antirreligión en cierta medida. No está bien estructurada hasta el Concilio de Trento. El individuo debe de someterse incondicionalmente a Dios, eso es la esencia del Islam. Sin embargo, el cristianismo no. El cristianismo es que hay una relación de amor entre el ser humano y Dios. Entonces el ser humano cuenta porque es capaz de algo, que es de amar. Entonces eso se convierte en la idea de que tú en la batalla te tienes que proteger. Y si no te proteges, incluso estás cometiendo suicidio. Y ellos siempre eran carnicerías horribles. Moría. Aparte que los musulmanes hispanos no combatían. Esto se lo sabían. Y entonces, cuando iban a la batalla, decían, a ver, ¿dónde han puesto a los andalusíes? Allí, por ahí atacamos. Porque ellos sabían que en realidad los otros eran invasores, ¿no? Entonces no se fiaban de las tropas, se tenían que traer o bien gente del norte de África, muchos eslavos. El ejército principal de Alberromán III era gente traída de lo que hoy es Polonia. Era lo que llamaban eslavos, que eran los cazaban los caballeros teutónicos, se los vendían a Génova como esclavos, los genoveses lo traían en barcos y se los vendían en Almería. Entonces ellos tenían verdaderos regimientos de eso. Y además que como no hablaban la lengua de aquí, les prohibían que aprendieran la lengua, eran súper fieles, ¿no? Y ellos eran el componente principal del ejército suyo. Villa y la tierra. Entonces esto funcionaba, había los sesmos. Los sesmos es que se cogía la comunidad de Villa y Tierra y se dividía en 6 partes, administrativamente. Entonces, para tomar decisiones se hacía lo siguiente. Cada sesmo se reunían los consejos en las aldeas y nombraban 2 representantes, 2 portavoces. Y entonces ellos iban al encuentro del sesmo. En el sesmo podían ir 40 aldeas, y de esas 40 aldeas volvían a elegir otros 2 portavoces que venían aquí a la Asamblea General de la Villa y Tierra, que se hacía una vez al año. Entonces, con este sistema, que era de abajo arriba, se conseguía una participación de la gente en el gobierno total. Luego en la villa se hacía lo mismo, la villa tenía parroquias, que eran 5, y cada parroquia reunía su asamblea concejil, y lo que salía de ahí, cada asamblea elegía 2 portavoces para la Asamblea General. Y entonces aquí podían venir, pues si había 6 sesmos, eran 12, 2 por cada, más aquí había 5 parroquias, 10, en total 22 personas. O sea, aquí se tomaban las decisiones por mayoría simple, es decir, todo lo que afectaba a la totalidad de la comunidad de Villa y Tierra. Lo que afectaba a la aldea lo tomaba la gente de la aldea, lo que afectara al sesmo tomaba el sesmo, y lo que afectara a la totalidad lo tomaba la totalidad. Y ese sistema se ha mantenido así hasta la Revolución Liberal, que lo disolvió y introdujo los ayuntamientos. Los ayuntamientos en realidad primero eran votos restringidos porque solo votaba el 3% la gente de dinero, mientras que antes no. Antes era un voto por persona adulta o un voto por casa. Que cada casa tenía derecho a un voto. Y en algunos sitios, en algunas aldeas, era por persona adulta. Todos indistintamente. Entonces, ese sistema era muy participativo, la gente se sentía implicada en el gobierno general y lo que había tenido un montón de instituciones comunes, por ejemplo, el comunal, lo que antes ha dicho, había una comunidad de pastos en todas las de tierra, y los ganados podían moverse, que es bastante grande, podían ser 80-90 kilómetros de largo por 30 de norte-sur. Entonces había una comunidad de pastos, había una organización internacional también de las minas. No olvidéis lo de las minas. Era muy importante, minas de hierro. El hierro está por todas partes, una pequeña mina de hierro era necesario, no se extraía como luego después de Vizcaya. El hierro de Vizcaya empezó a llegar a Castilla a partir del siglo XV. Antes no, antes la gente tenía sus minas de hierro donde hacía su hierro, cortando la madera y haciéndolo con carbón de encima.
y es probable que el gaélico provenga de las lenguas celtas de la península ibérica. ¿Tú lo sabías? Sí, porque yo he ido mucho en Tú has oído en Irlanda, ¿verdad? ¿Se cuenta todavía eso a los niños? Bueno, yo también lo he leído en un libro ¿Verdad? Sí. en España. ¿No? Sí, sí. Había mucho trasiego y ellos lo cuentan, están como nuestra raza está mezclada con la vuestra. Sí, sí, les gusta mucho. Sí, pues eso realmente es una leyenda verdadera, porque lingüísticamente el gaélico, los idiomas celtas de la meseta castellana se intentan interpretar a través del gaélico. Y lo poco que se ha conseguido avanzar es porque se usa el gaélico. Por ejemplo, los bronces celtibéricos se intentan entender por gente que sabe gaélico. Y se ve que es una lengua muy parecida, no igual. Mensajes, si la niña no tuvo miedo, la no tener miedo con todos los leones, en las circunstancias que sean de la vida, tienes que procurar no dejar de emocionar con el miedo. Estas eran lecciones que la gente entonces entendía bien, ¿no? Entraba en la iglesia y decía, esto es el amor y esto es la valentía. Y se iban a su casa con ese mensaje en la cabeza, ¿no? Porque en la época pues muy poca gente sabía leer y ellos tenían que entenderlo a través de imágenes, muy poco. Y luego, pues, esto ha sufrido cambios, esta ventana de la época. Allí es difícil saber lo que hay, ¿no? Fijaros la altura que gana esto, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a que hay este procedimiento, claro, porque además parece ser que las bóvedas pesan menos que si se hubieran puesto el sistema de artesonado, que es el que hemos visto esta mañana en la iglesia de Talamanca, que es un artesonado que eso es pesadísimo, porque es una masa de madera, y también pesa menos que techarlo directamente de la forma chapucera, ¿no? Entonces lograbas que subiera más, ¿no? Luego esto lo va a aplicar ya el gótico con más conocimiento. Y ellos usaban unos cascos triangulares muy espectaculares. Aparece con la loriga, a caballo, con la lanza, pero luego usaban unos cascos triangulares muy bonitos, que solo tenían aberturas en los ojos y que eran, pues sí, como un triángulo, ¿no? Que le caía sobre los hombros. Parece que se lo ataban aquí con una cuerda, con una correa, y eso era lo que, como ellos iban. Sí. Es el único sitio donde se recuerda el evento este, por eso quizás he insistido tanto en el asunto, porque esta que de los caballeros pardos era porque la gente de las que llevaban unas capas pardas, y entonces pues se cubrían con ellas, y por eso le llaman travesía de los caballeros pardos. Dice, pobladores de la Extremadura castellana haciendo grandes a sus pulmes. Hicieron grandes pobladores. Bueno, hay un cierto lío de los términos que no sé qué tal de que aparezca en algún lado la expresión caballeros pardos, pues es suficiente. Esta muralla es muy potente porque este era el lado débil. Aquí no había barranco y entonces aquí tenía. Allí observáis que hay una piedra que está relativamente tallada y se entiende que eso es una reutilizada del periodo romano de la isla, aquella de ahí, ¿no? Al lado del cable, que tiene como una... Así una cabeza de... Sí. Y aquí hay otra. Sí, ahí hay otra.